Bienvenidos a este análisis con la revista Comentarios, donde vamos a platicar de todo lo relacionado con los futuros de los granos. En esta ocasión no es como tal un podcast de Semillero Agropodcast, es como siempre lo hemos platicado y así lo planteamos desde un inicio. La revista Comentarios es donde podemos hablar más de temas de políticas públicas, centrarle un poquito más de fondo, más de lleno a todo lo relacionado con la problemática que se está viviendo actualmente, no solamente en Sinaloa, sino a nivel nacional. Entonces lo publicamos en los canales de Semillero Agropodcast y la revista Comentarios por varias razones, porque ya tenemos audiencia y por eso yo estoy muy agradecido con todos ustedes. Les estoy adelantando esto para que sepan de qué va a hablar este episodio, que creo que es muy importante, que creo que es valioso porque les va a dar datos. El invitado que tenemos aquí es una persona sumamente enterada del contexto nacional e internacional. Es quien nos da los reportes diarios de lunes a viernes sobre el futuro de los granos de maíz y trigo. Y bueno, pues sin más preámbulo, para quien quiera quedarse, échele ganas, denle un like, compartan porque va a valer mucho la pena este análisis de la revista Comentarios con Samuel Sarmiento. Bienvenido. Después de varios meses te tenemos de vuelta. Después de varios meses, aquí estamos otra vez, Marco, a tus órdenes, como siempre. Y pues un gusto saludarte a ti, saludar a todos los productores que nos están escuchando en este espacio tan importante. Yo diría que el más importante del noroeste del país, la expresión del campo mexicano, la revista Comentarios. La verdad que, Samuel, pues desde que viniste, más o menos... Ha habido mucho cambio, mucha inversión. Sí, hemos invertido muchos bastante. Muchos patrocinadores. Gracias a Dios hay empresas que han confiado en nuestros proyectos. Estamos totalmente enfocados en la iniciativa privada. Y pues aprovechando ese tema, por aquí les dejo nuestros datos de contacto para quienes estén interesados, ¿verdad, Irán? 6674-291919 es el teléfono de la revista. Ya tenemos paquetes de publicidad, ya estamos listos para salir a comercializar estos productos que tenemos meses desarrollando para el sector primario de todo el estado de Sinaloa, de todo el país. Y quiero platicarte que estuve en las Expoceres hace unos días y la verdad es que me di cuenta que tenemos una audiencia ya muy fuerte. Eso me tiene muy, muy contento, pues porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Tenemos gente en La Cruz, tenemos gente... No, tenemos gente en todo el país porque no voy a acabar, voy a decir todos los municipios del país. Saludos a todos, y denle like. Y en el grupo de WhatsApp, muy importante, veo números de todo el país, Jalisco, Chihuahua, Michoacán, Sonora, Tamaulipas, el Puebla incluso. Sí. Algunas gentes incluso me han marcado ahí para algunos datos, información. ¿A poco sí? Sí. Me voy a enterar. Hay clientes, tengo algunos clientes de Puebla, por ejemplo. Samuel. Que me han contactado a través del grupo. Justamente antes de entrar al meollo del asunto, nomás échate tu comercial. Tú traes ahí un tema de información diaria también, de unos análisis que haces todos los días. Efectivamente, mira, ahorita, Marcos, ante la situación que se está viviendo en el país y en el mundo, donde está pues proyectando prácticamente una tormenta perfecta en los temas de comercialización de los granos. Viene, Marcos, un desastre prácticamente para la agricultura de Sinaloa que va a impactar a todo el estado y a todo el país. Y eso producto de una desplome de los precios internacionales, un incremento de los costos de producción, una mayor competitividad de los principales países productores de alimentos. Y por otro lado tienes también un abandono de cierta manera del gobierno federal en los temas de comercialización y ante todas esas variables adversas, Marcos, lo más importante para los productores que nos están escuchando es estar informados. Estar informados es la variable más importante en estos momentos para que ustedes cuenten con información y tomen las mejores decisiones. Y en ese sentido los invito a que se suscriban al reporte de granos, al reporte de futuros de maíz y trigo, que todos los días elaboro con mucho gusto para todos ustedes. Y donde se incluyen también análisis de sequía, los avances de siembra, costos de producción, cuando viene el tema presupuestal, los programas, los apoyos, qué es lo que viene por parte de las políticas públicas del gobierno. Y toda esa información, lo que está pasando en el contexto internacional, lo que está pasando con la información del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el USDA. Sí. Cómo anda China, cómo anda Estados Unidos, cómo anda Rusia, Ucrania, los grandes países productores, Brasil, Argentina, tanto de maíz como de trigo. Toda esa información está en estos reportes que todos los días elaboro con mucho gusto para todos ustedes. Los invito a que se suscriban, 6671-981289. Será un gusto trabajar, hacer equipo
con tal de que le vaya bien al campo de Sinaloa y el campo de México. Completamente. Lo grandioso de las redes sociales es que nos hemos vuelto nacionales y eso es muy importante, ¿no? El pulso nos lo da, Samuel. Yo creo que vivimos una situación similar con ese tema, ¿no? Efectivamente. Y ahorita, pues hay mucha información, Marcos. Como decía al principio, Sinaloa se está acercando, Marcos, a la tormenta perfecta. Estamos en la antesala en estos momentos de la tormenta perfecta. Viene un desastre agrícola para el campo de Sinaloa que va a impactar, Marcos, no solamente a los 27,000 productores de maíz, a los 6,000 productores de trigo, a los 3 millones de sinaloenses, sino además a los 130 millones de mexicanos, porque viene un desplome de los precios internacionales. Ahorita te paso el dato. La tonelada de maíz, por ejemplo, cerró el día de hoy a 4,006 pesos por tonelada. Uh-huh. Esos precios, Marcos, significan, en el caso del maíz, un desplome del 45% de los precios internacionales comparado con hace 2 años. En el caso del trigo, la tonelada cerró el día de hoy a 4,037 pesos el trigo panificable y 4,003 pesos el trigo cristalino. Y eso significa, Marcos, alrededor de un 60% menos que los precios que vimos hace 2 años cuando vimos ese gran boom de los precios internacionales, el inicio de la guerra de Rusia y Ucrania, donde los precios se dispararon y vimos maíz de 7,500 pesos, que fue más o menos el tope, y vimos trigo de 10,000 pesos por tonelada. Y ahorita estos precios, Marcos, pues no dan, ni aún levantando 12, 13 toneladas por hectárea para el caso del maíz, un precio de 4,000 pesos no te da ni siquiera para cubrir los costos de producción, sí, sin considerar renta. Según FIRA, más o menos, sembrar una hectárea de maíz cuesta alrededor de 50,000 pesos. Un precio de 4,000 por 12 toneladas, pues son 48,000 pesos. Estás por abajo de los costos de producción sin considerar los 10, 12, 15,000 pesos de la renta. Y por otro lado, Marcos, los costos de producción en los últimos 2 años, pues se han disparado también en cierta proporción. Tenemos un aumento de los costos de producción entre el 10 y el 20% para el caso del maíz y el trigo, pero el gran problema es el desplome de los precios internacionales. El maíz se cayó 45%, el trigo se cayó 60%. Ya los incrementos de los costos, bueno, pues también, pero lo que más está impactando ahorita a los productores es esos desplomes de los precios internacionales. Inició la guerra Rusia-Ucrania hace 2 años, ya van en este mes de marzo, ya estamos en el mes 25 de la guerra. Sí. Y resulta que como los precios internacionales se dispararon, pues muchos países aprovecharon para incrementar su oferta de granos. Brasil aumentó su oferta de maíz, Argentina aumentó su oferta de maíz y el resto de los países también aumentaron su oferta de trigo, Ucrania, Rusia. Es decir, todo el mundo aprovechó este boom de los precios internacionales para aumentar la oferta. Y de ahí se vino para abajo. Eso, una mayor oferta, por ley de oferta y demanda, los precios internacionales se han venido desplomando. Si a esto le agregamos, Marco, este cóctel de problemas que vienen para el campo, le agregas que las presas están al 15.8% al día de hoy. Bajaron. 15.8%. Y el promedio de los últimos 40 años es 41% al día de hoy. Eso significa, Marcos, que hoy tenemos menos de la mitad del agua de los últimos 30 años. A ese nivel. Pero además de que no hay agua en las presas, tenemos un problema de sequía, que son 2 temas que aunque se parecen no son lo mismo. El tema de la sequía tiene que ver con las precipitaciones y el tema de la falta de agua pues tiene que ver con la capacidad de agua que hay en las presas. Okay. Y ahorita, Marcos, los 20 municipios, que ahora tenemos 20 municipios en Sinaloa, le sumamos Juan José Ríos y El Dorado a partir de este año 2024, los 20 municipios tienen algún grado de sequía, Marcos, según los datos del monitor de sequía en México que elabora con agua. Y lo grave de esto, Marcos, es que el 91% de la población de Sinaloa vive en aquellos municipios precisamente donde tenemos sequía extrema y sequía excepcional, que son los 2 últimos o los 2 eslabones más graves en el tema de la sequía. Es decir, tienes, por un lado, no hay agua y eso te tumbó la siembra en 20%. En este año, Marcos, según los números generales del mismo gobierno del estado, 1 de cada 5 hectáreas no se sembró.
Y además, el caso del maíz particularmente, se cayó 45% de la superficie de siembra. De los 6.5 millones de toneladas que produce Sinaloa, este año, si bien nos va, porque va a haber problemas de rendimiento por falta de agua, si bien nos va, vamos a producir 3.5. Recordarás, en los últimos 30 años, Sinaloa se ha destacado como líder nacional en producción de maíz. Sí, bueno, pues ahora Jalisco va a producir 4 millones de toneladas, ligeramente arriba de la producción de Sinaloa, y nos va a desplazar por primera vez en las últimas 3 décadas como líder nacional en producción de maíz. A ver, tiempo, eso me interesa. Jalisco ya produjo las 4 y feria toneladas, millones de toneladas. Este siglo se estima que van a terminar de producir. O sea, como quiera que sea, nos va a llevar de calle. Sí. Entonces ya Sinaloa no va a ser el número 1 en tema de maíz. Después de 30 años donde Sinaloa fue líder nacional en producción de maíz, incluso fue un eslogan de gobierno. Sí, señor. Por primera vez en 30 años, un estado, Jalisco, nos va a rebasar en la producción. Ellos van a producir 4. Y la estimación, Marcos, es sobre 12 toneladas por hectárea. Pero como le estás poniendo 2 o 3 riegos máximo al caso del maíz, muy probablemente no van a levantar las 12 toneladas de rendimiento promedio y se va a caer ligeramente el rendimiento. Así es que esas 3.5 que se esperaría que levantáramos, 3.2, 3.1, 3, vamos a estar levantando en Sinaloa. ¿Y eso qué tiene que ver, Marco? Eso es muy importante porque no solamente, bueno, Sinaloa produce maíz blanco. Estamos con tema maíz, Simón. Y ahí recuerda que el maíz está ligado al tema de las tortillas. Sí. Hoy tienes ya unas tortillas a 27 pesos. Acaba de subir el precio del kilo de la tortilla. Y teníamos 6 millones de toneladas. Y ahora imagínate, con la mitad de la producción, va a ser el pretexto ideal para que los industriales, los intermediarios y los tortilleros disparen los precios de las tortillas. Hay lugares del país, Marcos, donde ya la tortilla vale 32, 33 pesos, sobre todo en el norte. Este es un tema social muy fuerte. Social, productivo, económico, y que va a impactar, y que tiene que ver con soberanía alimentaria, tiene que ver con importación de alimentos. Porque te voy a pasar un dato, mira. En el último reporte que publicó el USDA, que es este mes de marzo, México, llegó a producir, en sus buenos tiempos, llegó a producir hasta 29 millones de toneladas. Cuando recién entró esta administración federal, México producía 29 millones de toneladas. Nuestro índice de dependencia alimentaria, que significa cuánto necesitamos importar para poder satisfacer las necesidades de consumo humana, industrial y pecuario, nuestro índice de dependencia era el 38%. Eso significaba que cuando entró esta administración federal, se tenía que importar el 38% para satisfacer las necesidades de consumo. Ahora, de esas 29 millones de toneladas que producía México, este año, con la caída de Sinaloa y de otros estados por el tema de la sequía, que es generalizada, vamos a producir 24 millones de toneladas, 5 millones de toneladas menos a nivel nacional. Y como la demanda no varía, o en todo caso se aumenta, la oferta es la que está variando, pues las importaciones pasaron, Marcos, de 16 millones de toneladas a este año vamos a importar 20.6 millones de toneladas, según las estimaciones del USDA. Y eso significa que nuestra dependencia alimentaria del resto del mundo pasó del 38 al 45%. Es decir, prácticamente la mitad del maíz que vamos a consumir el próximo año, que mucha gente va a decir, no, pues es pecuario, pues sea lo que sea, pero es maíz. Pero tú crees que nos vayan, pero ese maíz va para el pecuario, o sea, vamos a tener... Pecuario e industrial. Sí, pero no vamos a, o sea, no vamos a tener insuficiencia de maíz blanco para consumo humano, ¿no? Yo creo vamos que a no. importar. Importamos un poco de maíz blanco a Estados Unidos. Importamos ligeramente de maíz blanco, pero el tema en las importaciones es el maíz amarillo. Es el amarillo. O sea, pero no vamos a ser deficitarios en maíz blanco. No va a haber déficit. Pero sigue siendo el amarillo el que empuja hacia abajo al blanco, pues. Pero finalmente es prácticamente el mismo mercado. Sí, mientras no tengas una diferenciación con el blanco y lo vendas como una marca registrada, calidad Sinaloa, por ejemplo, con un plus, en ese momento tú lo vas a separar del maíz amarillo y va a cotizar mejor que el precio de la bolsa de Chicago. Pero mientras Sinaloa siga teniendo excedentes de blanco, como siempre ha pasado,
y 3 millones las metas al consumo humano y las otras 3 las metas al amarillo, pues prácticamente los mismos sinaloenses empatamos y ponemos al mismo nivel el maíz blanco y el amarillo. En este caso, a pesar, Marcos, de que va a haber poco volumen, vamos a tener otra vez problemas de comercialización. Para allá iba. Ya hubo ayer un primer entre, ¿no? Hoy estamos grabando ¿qué es ahora? Miércoles 20. Esto se va a subir rápido, pues mañana jueves, que si Dios quiere lo subimos. Ayer martes 19, para quienes son de Sinaloa, pues vieron los videos, para quienes son de fuera, vieron los videos también. Se puso bravísima la cosa en el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, y todavía al día de hoy no ha habido una respuesta clara sobre alguna política pública para enfrentar esta situación, pues. El problema es uno de los factores que comenté al principio. Hay un abandono de la responsabilidad pública del gobierno estatal y federal. Por más que se quiera aventar discursos de que nunca se había blindado la comercialización como el año pasado, la realidad es que fue un desastre. Lo dijimos, ¿te acuerdas? Lo dijimos desde el año pasado y lo vuelvo a repetir. Lo que se estaba haciendo en temas de comercialización apuntaba para un desastre. Más allá de los temas de corrupción para los que se prestaba, que también aparentemente se prestaron. Que también se ventilaron. Sí, señor. Y no por los productores, se ventiló desde el área oficial con el micrófono en mano. Ahí verán los videos, que nos están viendo. Sí, pues ahí están las cosas. Así pero fue. El asunto fue que el año pasado se gastó una gran cantidad de recursos. El Estado se endeudó con 3,800 millones de pesos, Marcos. Comprar el puro grano, 1 millón de toneladas a 6,965, son casi 7,000 millones de pesos. Más este grano ya tiene 10 meses de almacenamiento. Tiene costo financiero porque se pidió crédito. Total de que se ha gastado ante la Federación y el Estado, más de 15,000 millones de pesos se han gastado. Y cuando se quiera movilizar ese grano, vas a generar otro problema de comercialización, porque es como si tú estuvieras limpiando tu casa, Marcos, y estuvieras barriendo la casa y subes la alfombra y echas abajo toda la basura que estás recogiendo y la echas abajo. Bueno, pues lo mismo pasó con el grano. El grano está ahí. Según los reportes oficiales, hay 1.6 millones de toneladas de maíz embodegadas que van a distorsionar el mercado cuando vayas a salir con la nueva cosecha. El primer entre ya se dio el día de ayer, y particularmente en los temas de de frijol y de garbanzo, porque no hay precio. A pesar de que, por ejemplo, el frijol... Impresionante lo de garbanzo, ¿eh? El caso del frijol también, porque normalmente Sinaloa, un dato así nomás general rápido, normalmente México produce 1 millón de toneladas a nivel nacional de frijol. Este año vamos a producir casi la mitad del frijol. Si bien es cierto, las importaciones se aumentaron 300%, pero aún así no cubres esas 500,000 que nos está produciendo en los grandes estados productores del PB. No hay ninguna razón para que el precio se desplomara. Tienes menos de la mitad de la producción del año pasado. Debería ser un muy buen precio, pero los intermediarios pues están desplomando los precios regionales. Y así como está pasando con los principales cultivos, Marcos, frijol, garbanzo. Cuando venga el trigo y salgan al mercado los productores de trigo panificable y cristalino con 4,000 pesos, 4,100 que les va a dar el mercado, y si es que les pagan la base, porque el otro tema es la base también. Pues es que, a ver, disculpa que te interrumpa. Seguimos considerando, porque incluso ayer preguntaron en el grupo. Sí, por eso lo comentaba. Y esa base están dispuestos a pagarla, ya está amarrada, y le puse, pues se está tomando como, ahora sí que como referencia o base. Referencia. Sin embargo, no hay... Para empezar, Samuel, ni siquiera tenemos A por C. Ese es el problema. La eliminación. El inicio de los problemas de comercialización de Sinaloa, Marcos, es la eliminación de la agricultura por contrato. Ese fue el inicio de los problemas. Y el segundo, un precio de garantía que no es un precio de garantía, es un precio discriminatorio por hectareaje. Resulta que a los productores más productivos, más competitivos, que más se arriesgan, porque no es la misma sembrar 10 a sembrar 50, 100 hectáreas, los que más se arriesgan son los que desprotegiste. Protegiste a 20,000 productores y esos 20,000 productores producen más o menos 2 millones de toneladas. Pero dejaste fuera 7,000 y esos 7,000 producen 4 millones de toneladas. Sí. Protegiste la base social, pero devastaste la base productiva. Pero también dejaste fuera a una buena cantidad de pequeños productores. Y a los que no les pagaron, y a los que les pagaron menos. Y te lo digo porque yo estuve en infinidad de manifestaciones
todavía hace un mes y medio, pues. Pues simplemente ayer. La raza sigue golpeada. 150 productores que son las cifras oficiales que todavía no les pagan. Eso dijo el secretario. Y se los debe el gobierno. Pero los dirigentes hablan de 1,000 productores. Pero sea uno o sean 150, lo grave aquí, Marcos, es que son 150, la cifra oficial, 150 productores que el gobierno les debe, Marcos. O sea, no se los debe. Ya. No se los debe las empresas, la bodega, el centro de acopio. Se los debe el gobierno. O sea, eso es lo lamentable. ¿Y sabes cuál es otro de una política pública? A los bodegas también les deben los servicios y eso es una bronca. Y va a ser una bronca para que les paguen. O sea, yo veo con preocupación una afectación muy fuerte a toda la cadena y a todo el sistema de producción de maíz o a todo el sistema agrícola granero del estado de Sinaloa. Es que pareciera... Es una consecuencia muy fuerte. Pareciera, Marcos, que se quiere devastar la base productiva de Sinaloa. ¿Por qué, Samuel? La agricultura comercial que se conoce y apoyar solamente a aquel productor que siembra para el autoconsumo, que es el centro sur. Y aquí en Sinaloa, como recordarás, como no entrábamos en los esquemas de comercialización de Segalmex, se inventó este tema de, vamos a comprar granos, a alguien se le ocurrió. Pero lo que hiciste fue embodegar el problema. Esa reserva estratégica que le llaman, y tenemos una reserva estratégica, es el estado de 700,000 toneladas, y Segalmex, no, pues yo tengo una de 900,000, tienes 1.6 millones de toneladas. ¿Qué oferta? Que no es reserva estratégica, esa se llama excedente, se llama sobreoferta, se llama volumen que no tiene mercado. Y fíjate nada más la barbaridad de esto. Si ahorita el Estado, la Federación, Segalmex, salen con ese volumen a 4,000 pesos, ya nada más, ya perdieron 2,965 pesos por tonelada. Multiplícalo por 1,000,000 de toneladas, ya perdiste 2,000 millones de pesos. Simplemente por diferencia de precio. O sea, tú compraste a 6,965. 10 meses después, pagando costos financieros y costo de almacenaje, vas a salir a vender a 4,000 pesos. Simplemente cuánto le perdiste en diferencial de precio. Tú lo compraste a 7, lo vendes a 4. Pues no sé, me parecen unos grandes genios empresariales los que están tomando estas decisiones. Hay quien dice que el gobierno no es un buen empresario y que tienen que tomar en cuenta eso. El problema es que no tenemos buenos funcionarios, Marcos. Y en este tema, Samuel, fíjate, más o menos ha costado 15,000 millones de pesos dar cobertura a la base social, como tú dijiste, de los productores de maíz, quedando muchos varios fuera. Y lo dijimos aquella vez, si se venían 6 millones de toneladas de maíz de cosecha en el 2023, 1,000 pesos por tonelada, y eran 6,000 millones de pesos. Y el 100%. Se acabó el detalle. El 100%. 6, 12, estamos hablando de un 250% más caro, pues. Más caro y más ineficiente. Y actualmente estamos hablando que si alcanzamos a producir los 3,5 millones de toneladas, 1,000 pesos por tonelada, costaría 3,500 millones de pesos. Y resuelve. 2,000 pesos por tonelada costaría 7,000 millones de pesos. Sigue siendo más barato un apoyo directo. Sigue siendo más barato un apoyo directo, pero por alguna razón, hay una declaración en una entrevista que tú le hiciste, Marcos, al secretario, que me parece muy lamentable, por no decir irresponsable. La de los físicos. Exactamente. O sea que sí nos ves, Samuel. Totalmente, todos los días. Todas las entrevistas que subes y particularmente cuando hay declaraciones oficiales son muy importantes. Sí. Me llamó la atención la declaración del secretario porque él decía, cuando tú le cuestionabas, secretario, los precios son de 4,000 pesos por tonelada. Y él decía, no, yo no veo problemas de comercialización. Incluso es probable que no intervengamos el mercado. Porque la economía está creciendo, que hay demanda, vamos a esperar a que estén los físicos. ¿Y qué significa para todos los que nos están escuchando? Vamos a esperar. Cosecha. Significa cosecha. Significa que hasta que tengas el problemón encima, ya que se te ahogue el niño. Otra vez. Otra vez, porque ya es el segundo niño que se nos ahoga. Vamos a ver qué hacemos. Así de graves, Marcos, e irresponsables me parecen las declaraciones de quien dirige la política pública agrícola y ganadera del estado de Sinaloa. Vamos a esperar que estén los físicos. La verdad es que ha dado mucho que desear el secretario de Agricultura del estado de Sinaloa y es lamentable cómo está sucediendo lo que está sucediendo. Y no dudo de su capacidad técnica porque yo he ido a Mochis y he platicado con él en lo personal y sé que fue o es un gran asesor y productor de papa.
Pues que se vaya a vender Pero papas, en tema de políticas públicas, no puedo creer que no lo entienda o que no lo vea. Es que Sinaloa no es papas, Sinaloa son granos. Fíjate bien. Y es muy diferente los mercados. En esa entrevista en la que tú estás hablando, él decía que iban a esperar los físicos y que el precio de los físicos estaba muy bueno. Sí, en zona de consumo. ¿Cuánto, secretario? No sé, me dice. ¿Cuánto? 9 pesos. Pero no me respondió de una manera segura, me respondió adivinando. Entonces, eso quiere decir que así se está tratando la política agrícola en Sinaloa, con adivinanzas. Y el problema, Marcos, es que, por ejemplo, el caso del maíz particularmente, de todos los cultivos que produce Sinaloa, hortalizas, granos, forrajes, y algunos industriales, de todos los cultivos que produce Sinaloa, el maíz, Marcos, representa alrededor del 40% de todo el valor del sector agrícola. De ese tamaño es la importancia de la comercialización del maíz. Y si al maíz le sumas el trigo, el frijol, el garbanzo, pues ya estás hablando de más del 50% del valor del sector agrícola. O sea, el foco de la atención de la política pública debe estar en estos 4 cultivos. Y ya se les está ahogando el niño del frijol y el niño del garbanzo. Sí. Y luego se les va a ahogar el niño del trigo y el niño del maíz. Porque van a esperar a que se ahogue el niño, a que estén los físicos, a que estos precios, desafortunadamente, Marcos, en el contexto internacional, solamente queda una información que puede mover el mercado. Porque qué bueno que lo dices. Ahorita la tendencia, te decía al principio, los precios se han desplomado, el maíz 45%, el trigo 60%. Y ahorita la única variable que queda es la intención de siembra de Estados Unidos. Es una información que se publica el día 28 de marzo, la publica el USDA. Y ahí estamos ya prácticamente pues a unos días. ¿Y puede mover el maíz y el trigo o solamente el maíz? Ambos cultivos los puede llegar a mover. Ahí en ese reporte, Estados Unidos encuesta a sus productores y ellos estiman más o menos cuánto van a sembrar. Acuérdate que ellos siembran maíz a partir de abril. Tienen un ciclo completamente diferente al nuestro. Ellos siembran en abril y cosechan en septiembre, octubre, noviembre. Y esa es la última información, Marcos, la más importante que hay ahorita en el mercado, en el contexto internacional, que podría darle un ligero impulso a las cotizaciones alcistas para el maíz. Pero en caso contrario, si Estados Unidos, los productores de Estados Unidos dicen, este año vamos a sembrar más que el año pasado, olvídate, Marcos. Vamos a ver precios de 3,700, 3,800, 3,900 pesos para el caso del maíz. Y es irnos 10 años para atrás en términos de precios. Esperemos. Pudimos haber comprado coberturas en tiempo, Samuel. ¿Que no había un programa? Igual que el año pasado, Marcos. Igual que el año antepasado también, cuando sí compramos y los productores vendieron muy bien porque aprovecharon la bonanza del mercado internacional. Había un programa dentro de las reglas de operación de la SADER, como había otros 30 programas que también eliminaron, junto con Acerca y junto con la Financiera Nacional. Había un programa de agricultura por contrato donde el productor le apoyaban con 100, 200 pesos. Antes era el 50%, en su momento fue más generoso, el 80, el 90%, y al inicio se le pagaba el 100% de la cobertura. Pero ahorita era un apoyo de 100, 200 pesos, que es lo que vale más o menos la cobertura. Si a principio de año, Marcos, se hubiera amarrado con agricultura por contrato el precio internacional, hubieras amarrado un precio de 4,300, 4,400, 4,500 pesos. ¿Pero cuánto te hubiera costado la cobertura? 100, 150 pesos, más o menos. No estaba muy caro. Ya tuvieras el piso de los 4 bolas. Ya tuvieras el piso al menos de 4,500. Iniciamos el año, por ejemplo, en 4,300, más o menos. Ya tuvieras ese piso, entre 4,300 y 4,500. Un piso pagado por el gobierno. Llega la cosecha y los precios se desploman. Tú ya tienes 4,500. El gobierno te pudiera dar un apoyo de 1,000, 1,500 pesos por tonelada, 2,000 pesos, y llegas facilito, sin problema, a los 7,000 pesos por tonelada. Sin embargo, otra vez no se hizo agricultura por contrato y estamos a la deriva, Marcos. Porque
si tú hubieras eliminado la agricultura por contrato, como lo hizo el gobierno federal, Segalmex, y hubieras puesto un precio de garantía parejo para todos, todo el mundo estuviera contento, Marco. Porque ya nadie voltearía a ver el mercado internacional. Todo el mundo estaría fundamentado en el precio de garantía. Pero si ese precio de garantía lo discriminas por hectareaje, como pasó, y todavía aparte no les pagas a algunos, y a la mayor parte del volumen lo dejas fuera, pues no es un precio de garantía entonces. Es un precio de garantía discriminatorio por hectareaje. Me gusta lo que estás diciendo, mira, voy a darle voz a los productores que no la han podido tener. En una de las reuniones, y no voy a decir en cuál fue, uno de los productores se levantó y pidió explícitamente al secretario que cualquier esquema de comercialización para el tema de maíz, trigo, lo que tú quieras, justamente no sea discriminatorio, porque no es justo que se le castigue al quien aspire a producir más, por dar empleos, por hacer producir sus tierras, por poner a trabajar el campo, porque hay muchos que rentan la tierra porque ya no la trabajan, porque son viudas, porque ya no se dedicaron al campo, lo que tú quieras. No es justo que se le castigue a esa gente. Y esto es lo que está pasando y es lo que estamos viviendo. Entonces yo creo, y justamente los proyectos de comunicación que nacieron aquí en este estudio, que nos has hecho el honor de venir varias veces, han sido para darle voz a esos productores, que muchos de ellos, por lo que tú quieras, no se han sentado aquí enfrente de nosotros. Pero para eso está la revista Comentarios, que es la expresión del campo mexicano. Darle voz a los productores, Marcos. Me preocupa esta falta de agricultura por contrato. ¿Tiene solución? ¿Se puede regresar a un esquema similar? ¿Estamos out en ese tema, Samuel? ¿Cómo lo ves tú bajo tu experiencia? Digo, creo que estamos viviendo años que no los habíamos vivido, ¿no? Yo tengo 16 años en esto. No sé cuánto tiempo tengas tú en el análisis de los agromercados. Unos 20 años más. Ahí estamos. ¿Ya lo habías visto algo similar? Mira, el tema que tenemos aquí, Marcos, no es un tema presupuestal. Hay que decirlo. No es un tema de falta de recursos. Te pongo el dato en lo general. El presupuesto de egresos de la Federación trae 9.1 billones de pesos. Cuando inició esta administración era de 5.3 billones. Es decir, el presupuesto federal en estos 6 años se ha incrementado más del 70%. El presupuesto federal, es decir, la chequera del presidente. Recursos hay. ¿Qué falta, Marcos? Falta voluntad política. ¿Tú crees que hay recursos? Porque Totalmente. hay quien dice que no hay. Totalmente. Ya, el gobierno no tiene dinero. Bueno, es que depende en qué cajón lo estés buscando. El presupuesto general pasó de 5.3 a 9.1 billones. Es decir, se incrementó 72%. Es decir, el PEF. Sí. Al interior del PEF, a quien le han quitado recursos es precisamente la SADER. La SADER, por ejemplo, trae ahorita un 2% más que la SAGAR para el 2018. Es decir, está mientras la chequera del presidente se aumentó 72% en 6 años, los recursos del campo prácticamente son los mismos. Y a eso todavía tienes que agregarle, Marcos, que la inflación ha sido del 40%. Es decir, si lo ves en términos reales, esos 74 mil millones de pesos, que es el presupuesto de SADER, pues ya es 40% menos. O sea, no solamente no creciste, pues te estancaste. Y es un decremento al y final. Perdiste en términos reales porque esos 74 mil millones ya no valen, que es el presupuesto de la SADER. La SAGARPA tenía 72 mil millones. O sea, es prácticamente lo mismo. Del 18 al 24 te estancaste, pero le perdiste 40% vía inflación. Por eso te digo que el problema ha sido la reorientación de los recursos. Le estás quitando al campo, a ese sector que habías dicho en campaña, que era un sector estratégico y muy importante, que eran los pies que sostenían al país, a ese sector donde, suena, ¿no? Donde los productores eran los héroes nacionales porque producían los alimentos del país. Lo primero que hizo este gobierno es quitarle recursos al campo y mandarlo a temas sociales. El asunto es que, por eso, repito, es un tema no presupuestal, Marcos, es un tema de voluntad política, recursos hay. Lo que se ocupa es reorientarlos a la base productiva, a la gente que trabaja, no a la gente que está esperando, a la gente que trabaja, que todos los días salimos a trabajar. Y particularmente hacia los productores. ¿Qué se necesita, Marcos? En este escenario crítico en el que se observa. Porque ahorita no hay precio para el frijol y el garbanzo, pero tampoco hay precio para el trigo y el maíz, que es lo que viene. Y el sorgo. Y el sorgo, que está muy pegadito al maíz. Por que está muy
muy, muy ligado al maíz. Entre 500 y 1,000 pesos. Sí, sí, sí. Se mueven en banda el maíz y el sorgo. O sea, y son los principales cultivos que mueven a Sinaloa. O sea, ¿qué impacto va a tener eso, Marcos, en la economía estatal, en la generación de empleos, en el incremento de la violencia? Cuando la principal actividad económica y productiva de Sinaloa, que, para ponerte un dato, el 10.5%, Marcos, de toda la economía del estado se mueve a través de la agricultura. Pero la industria y los servicios están totalmente ligados al campo. Es decir, tumbas la primera ficha del dominó y todas las demás fichas en cadena se van a ir cayendo. Lo estamos viviendo ya, eso se me considera. Pero lo vamos a ver más grave, Marcos, cuando se vengan los cultivos grandes, trigo y maíz. Te decía que el maíz representa casi el 40% de toda nuestra agricultura. O sea, cuando se caiga la variable maíz, va a ser un caos, Marcos. Y esto viene para finales de abril, mayo y junio, que es la cosecha. Los físicos, dijera el secretario. ¿Qué hay que hacer más? Si hubiera voluntad política. Y particularmente, Marcos, en un año electoral, que me parece hasta irracional de los candidatos y del propio gobierno no hacerlo en año político, al menos en año político, sería un decreto del presidente donde todos los productores de maíz, independientemente del hectareaje, tienen un precio garantizado de los 7,000 pesos más una inflación del 5%, unos 7,200 pesos para todos los productores parejo. Es un al menos en un año político como este. Primero. De perdida, si quieren ganar, que lo compren, ¿cómo te diré? La intención del voto de una manera positiva, ¿no? Pero ayudando al campo, sí, exacto, apoyando a los productores. Pero no es una compra, un voto de una manera burda, te doy 1,000 pesos y vota por mí, pues. No, sería un apoyo directo a los productores. Al menos sentarías un precedente también para los productores. Y por otro lado, Marcos, regresar otra vez a la agricultura por contrato. El gobierno, Marcos, no tiene nada que hacer como lo hacía con Azupo comprando maíz. No tiene nada que hacer. Ni el Estado ni la Federación. Y alguien lo tiene que decir. Por eso alguien tiene que decirlo, Marcos. No tiene nada que hacer comprando maíz. Lo que debe hacer el gobierno es el diseño de política pública, es ser el intermediario entre estos 27,000 productores de maíz y estos 5 compradores. Es el que sientas en la mesa y negocias con ellos para establecer una base, para establecer un precio. Y al final, Marcos, ya con la agricultura por contrato, a ver, ¿cuánto les faltó para llegar al precio de garantía? Que era para todos. 2,000 pesos. Saca de la chequera federal, tienes 9 billones de pesos, 9.1 billones de pesos. Resolver a los productores no te representa ni el 0.1% de todo el recurso federal. Vamos a volver justamente a ese tema que en algún momento te lo planteé o me lo planteé, ya no recuerdo. Hace pasó casi un año desde que empezamos con todos estos análisis y todo eso. Y era la explicación coloquial a la sociedad en general. ¿Por qué el gobierno debería de inyectarle dinero a la comercialización de maíz y trigo? Hay muchas personas que se preguntan precisamente, sobre todo los empresarios y personas a veces de derecha, ¿por qué? A ver, si los productores no ganan dinero, ¿por qué siguen produciendo? Porque necesitamos consolidar una base productiva, Marcos. Un país que no cuida a sus productores es un país destinado al fracaso de su economía. Porque ¿qué va a pasar, Marcos? Ahorita, por ejemplo, en este caso particular, donde el maíz bajó de 29 a 24 millones de toneladas y las importaciones se fueron de 16 a 20 millones de toneladas, el caso del maíz. ¿Qué va a pasar si mañana Estados Unidos tiene una helada o tiene problemas de clima y no produce el volumen? ¿Qué va a pasar si Argentina o Brasil, que son dos grandes productores importantes de maíz, porque son temporales allá, no les llueva? ¿Qué va a pasar si hay otra guerra o una guerra más grave entre Rusia y Ucrania o otros países productores? Los precios se van a disparar. ¿Y qué va a pasar para nosotros como consumidores? Vamos a estar importando alimentos carísimos porque un país que descuida a sus productores está descuidando su soberanía alimentaria. Por eso el papel de los gobiernos, Marcos, están todos los participantes, sentar a los participantes en la mesa, diseñar políticas públicas. Árbitro, pues. Es un árbitro de la economía y
las diferenciales del mercado, si la agricultura por contrato no te da, como decía al principio, lo que debe hacer el gobierno es compensar a todos los productores de lo que te dio la agricultura por contrato a tu precio de garantía, o lo que era en su momento el ingreso objetivo. Pero el papel de los gobiernos, Marcos, es sumamente importante. Quien devasta la base productiva de sus países está condenado. Es un país condenado al fracaso. Hubo un funcionario, Samuel, no sé si tú tengas ese dato. Siempre se me olvida, me lo acaban de decir y se me olvidó. Hubo un funcionario en los gobiernos priistas, neoliberales, que en aquellos años, estoy hablando de los 70s, creo, decía que era mejor importar. Eso fue en los 90s, cuando estaba la gestión del Tratado de Libre Comercio. Tratado de Libre Comercio. O sea, fue en los 90s, fue reciente. Era el gran debate público en los 90s con la firma del Tratado de Libre Comercio era, a ver, los precios internacionales están sumamente bajos. ¿Qué debemos de hacer como país? ¿Apoyar la base productiva para que sigan produciendo o importar? Bueno, esa realidad era en su momento. Pero ahora, Marcos, donde los precios internacionales en un momento a otro se te pueden disparar, no puedes descuidar la base productiva. Aunque te cueste más caro producir, ¿por qué están tan subsidiados en Estados Unidos, el país más liberal del mundo? Siguen apoyando. Ellos tienen un ingreso mínimo garantizado para sus productores. Los productores de arroz en Japón les cuesta muchísimo más caro producir su propio arroz. ¿Pero por qué el gobierno los apoya? Por un tema, Marcos, de soberanía alimentaria. Imagínate que un país pierda el control sobre la producción de alimentos. Se te muere la población, Marcos. O quedas totalmente dependiente a quien sí tenga esa producción de alimentos. Un país que descuida a sus productores, que pierde su base productiva, es un país que está destinado al fracaso. Comentabas hace rato que esta era una tormenta perfecta y todo eso. Lo que se visora. Ojo, esta tormenta perfecta, lo dije en el video que subí ayer y ya lo había dicho en otro podcast, no se viene construyendo de este año. No. Esta tormenta perfecta inició el año pasado y sin considerar factores externos o naturales como el tema del agua, pues. La sequía, cuando hablábamos de una tormenta perfecta antes de la cosecha del 2023, no sabíamos que iba a haber sequía. Entonces ya súmale ese factor. Súmale otro factor. No, el dólar no estaba tan abajo. Ese es otro factor. Las importaciones no estaban como están. Entonces, esta tormenta perfecta tiene más de un año, Samuel. Sí, y es una serie de variables que no solamente ya tiene las variables del año pasado, sino además le vas agregando otras variables. Exactamente. Si, por ejemplo, en el caso de la agricultura por contrato, que son 3 componentes, el futuro más la base por el tipo de cambio FITS, si el tipo de cambio FITS es más bajo o está más fuerte en nuestra moneda, pues obviamente el resultado de esa fórmula pues va a ser menor. No es la misma multiplicar por un tipo de cambio FITS de 25 pesos, que lo vimos hace 2 años, hasta 23 pesos, 20 pesos, ahorita multiplicarlo por 16.8. Pues obviamente el resultado, el ingreso al productor se desploma completamente. Es decir, no solamente tiene los factores del año pasado que ya habíamos comentado al inicio también de las primeras cosechas de granos, sino este año le sumas la sequía, le sumas la falta de agua, le sumas el tipo de cambio FITS, le sumas la falta de voluntad política por las declaraciones oficiales y tienes un cóctel que va a generar un caos. Y no pierdas de vista, Marcos, el 10.6% de la economía de Sinaloa depende del campo y el 15% de todos los empleos del estado dependen del campo. Hay que valorarlo. Tumbas esta variable y el resto de las fichas automáticamente las vas a impactar negativamente. Samuel, ¿por qué si el maíz está tan barato, por qué no baja la tortilla? ¿Por qué no baja la carne? ¿Por qué no baja el cerdo? Porque son eslabones diferentes de la cadena, con intereses muy diferentes, y donde el papel del gobierno no se hace presente a través de una Profeco, porque recordarás hace 2 años que el maíz se fue de 5,000 a 7,500 pesos. Sí. Los industriales salieron rápido. Minza Maseca, oye, ya no nos sale, tenemos que subir el precio del maíz, y la tortilla pasó de 21, 22 pesos a 25. Pues tú lo entiendes por oferta y demanda. Bueno, pues subieron los precios, aumentan los costos, pero resulta que ahora que la variable está hacia abajo, no ves tortillas de 18 pesos. Al contrario,
sigue subiendo el precio de las tortillas. Pero ahí es un tema, Marcos, de ineficiencia de las tortillerías. Es un tema de una ganancia excepcional, extraordinaria que tienen los industriales Minsa Maseca y una desarticulación de las tortillerías. Porque, por ejemplo, antes tú mirabas hace 5 años, 10 años, mirabas una tortillería cada 2, 3 colonias. Hey. Y ahora en cada colonia ves 4 tortillerías. Lo que significa que la misma demanda de tortillas ahora se pulverizó en más estanquillos, en más tortillerías. Venden menos, ganan menos. Y además eso le sumas que tienen costos de operación muy altos, que el gas está caro. Sí, no es un negocio fácil. Que la renta del local. Que la renta del local, que el personal que trabaja. El social de los empleados. O sea, sus costos son muy altos y sus ingresos son muy bajos por el exceso de competencia que se hacen entre ellos mismos. Sí, pero el error en la cadena no está en ellos. No, es parte también de los gobiernos. Es parte de que se debería de apoyar con maquinaria, con equipo, para hacerlos más competitivos. Tema económico. Pero el otro eslabón, que creo que es el más importante, el que está entre los productores y los tortilleros, que son los industriales, Maseca, Minsa, sí. Esas ganancias extraordinarias que están teniendo, porque imagínate, si ganaban dinero comprando el maíz a 7,500 pesos, ahora imagínate cuánto está ganando Minsa o Cargill pagando el maíz a 4,000 pesos. O sea, es una locura el nivel de ganancias que están teniendo. Como negocio para ellos. Ese eslabón, más allá de los tortilleros, que es un problema, yo creo que de costos. El eslabón de los industriales. ¿Y quién observa eso? Pues ahí tienes a la Secretaría de Economía Federal, tienes a la Profeco Federal. Y son instancias que yo creo que no están haciendo su chamba para aprovechar. Oye, está bien, le subiste cuando subió el precio. Oye, pero pues ahora bájale. Si se cayó el maíz 40%, 45%, el trigo se cayó 60%, pues a esos mismos porcentajes bájale a los derivados de... Pero bueno, es un asunto de política pública, de intervención del gobierno, que desafortunadamente pareciera que el gobierno pues está en todo y está en nada. Quiero aprovechar el espacio, Samuel, para dar las gracias a los amigos de CIA Automatización, de compañía de la ciudad de Los Mochis, que tiene presencia en todo el país y que está haciendo una serie de desarrollos para el sector acuícola, agroindustrial, agrícola. La verdad, muchas gracias por la confianza, muchas gracias por estarnos apoyando para que nosotros estemos generando contenido con ustedes, publicidad para ustedes y pues los invito a que vayan a ver el episodio número 36 de Semillero Agro Podcast, que está muy interesante. Habla sobre el ingeniero Gerardo, que es el CEO de CIE Automatización y una persona muy inteligente que tiene mucho que decir y mucho que aportar para ser justamente eficientes los procesos industriales y que pueda apoyar mucho a los agricultores. Y este comercial me salió de mi ronco pecho. Samuel, vamos con datos duros, ya damos más o menos por los 40 minutos. Datos duros para que la raza esté enterada de cómo está la jugada con el maíz. Duramente, ¿cuánto maíz está entrando al país? Pues mira, como te decía al principio, ahorita este año vamos a tener las importaciones más grandes de la historia. Ajá. Casi 21 millones de toneladas. ¿Y el año pasado cuánto fue más? El año pasado fueron 19 puntos y fracción, casi 20 millones de toneladas. Okay. Es decir, cada vez estamos importando más volúmenes de granos y en lo general, por ejemplo, te paso un dato. De todas las necesidades de consumo de arroz, importamos el 88%. De todas las necesidades de consumo del trigo panificable, importamos el 76%. El frijol, estamos importando casi el 40%. Maíz, 45% más de maíz. Y aquí lo hago a referencia, Marcos, al tema del Plan Nacional de Desarrollo. Si alguien de los que nos está escuchando alguna vez ha revisado este documento, el Plan Nacional, el compromiso del actual presidente era de que para el 2021 seríamos autosuficientes en producción de maíz. Y ahorita estamos importando el 45%. De frijol, este 2024 deberíamos ser autosuficientes. 40% estamos importando. Y el precio por el suelo. Y los precios además por los suelos. Es decir, no solamente no cumpliste las metas de soberanía alimentaria, sino no apoyaste la base productiva. Y aquí un comercial sobre el tema de los costos que tú comentabas ahorita, muy importante. Hay dos formas de ver la rentabilidad, Marcos. Y normalmente nos vamos siempre al precio. El precio es una variable porque tiene que ver con los ingresos. Pero también hay temas de costos
donde los especialistas en estos temas tienen mucho que aportar, tienen mucho que hablar para que los productores reduzcan sus costos. Para así la diferencia entre los ingresos y los costos pues sea cada vez más alta. Los productores, por un lado, Marcos, deben de estar cada vez más informados, pero cada vez más también deben de verse a sí mismos, no como productores, como agroempresarios, sí, verse como empresarios, administradores de riesgos y como manejar su negocio como una empresa, donde tienes una serie de costos y tienes que estar analizando cómo reduces tus costos para no estar solamente viendo el tema de los ingresos, el tema de los precios. En todo este caso, quien quiera, pues, dar ese paso y estar informado, se puede comunicar contigo. Un gusto y sería atenderlos en todos esos temas de información que tienen que ver con estar enterados de los mercados, qué está pasando, qué es lo que viene. Como ahorita decíamos, ahorita el mercado no está dando, pero lo que viene es la información de intención de siembra el día 28 de marzo. Esa variable va a ser muy importante. Si a partir de eso no hay, los productores de Estados Unidos siembran más, vamos a ver un caos en los temas de los precios. Si ahorita hay precios de 4,000 pesos, tú vele 100, 200, 300 pesos por tonelada. No, o sea, es una un precio del 2000, ¿qué dijiste? De hace 10 años. Es más o menos el precio de hace 10 años. Regresar otra vez, pero te vas a los ingresos de hace 10 años, pero los costos actuales, porque los costos no bajaron tampoco, pues, porque también fue el pretexto de hace 2 años, los insumos, la semilla, el fertilizante, el amoníaco, se dispararon porque los precios internacionales del maíz se dispararon y del trigo. Pero cuando empiezan a desplomarse, resulta que a la baja no funciona la oferta y demanda ahí. Eso ya está bien claro, ¿no? Pero ahí es un tema de intervención de los gobiernos, pues. El gobierno al momento de que observa eso, oye, está bien que quieras ganar, empresario, pero pues... Pero puede el gobierno intervenir. Claro, pues el gobierno es el rector. Sí, es el rector, de la política pública a nivel nacional. Como régimen de gobierno, como estamos, puede intervenir. Claro, porque Estados Unidos lo hace y todos los países que apoyan a sus productores lo hacen. Porque resulta que, como decía ahorita, Estados Unidos es el país más liberal del mundo, pero también es el que presupuestalmente más lana le mete a sus productores. Sí. Y qué bueno que lo hagan. Sí tienes el dato de que tienen una alta tasa de deuda los agricultores de Estados Unidos. ¿Sí tenías ese dato? Ese dato no lo traigo a la mano. Fíjate bien, yo vi que el financiamiento no es malo, ¿no? Es una palanca de desarrollo. Sí, pero y es justamente va de la mano, mira. Costea para esos productores de Brasil, Argentina, Estados Unidos, Ucrania, Rusia, los precios también les afectan los precios internacionales. Esa es la única variable, Marcos. Tienen otra política pública, pero sí les afecta. Sí, totalmente. Estados Unidos los agricultores de granos de Estados Unidos tienen fuertes problemas de deuda. Pero afortunadamente, Marcos, en el caso de ellos, pues tienen condiciones muy diferentes en términos de tasas de interés. El año pasado, hasta el incremento de la pandemia, ahorita Estados Unidos tiene una tasa del 5.25%, México la tiene del 11.25% de tasa de interés referencia, piso. Ya los bancos comerciales le agregan un nivel de utilidad. Pero hace 2 años, Estados Unidos tenía una tasa del 0%. La Fed, el Sistema de Reserva Federal de Estados Unidos, su piso era tasa de 0%. Al productor le llegaba una tasa del 1%. Y además tienes precios de garantía, como se llaman allá, pero es el precio de garantía. Y aquí, esos pocos programas que tenías, Marcos, ya no los tienes. Una financiera nacional que te da una tasa de 7, 8 puntos. Sí. Ahora, sin la financiera nacional, vas a Bajío, vas a cualquier banco que atiende el campo, Banorte, por ejemplo. Las tasas son del 18 o 20 puntos. Antes tenías, a los productores que se acuerdan también, tenías un subsidio al seguro agrícola. Te subsidiaban más o menos entre el 20 y el 30% de la tasa del seguro. Bueno, pues el gobierno eliminó un programa que se llamaba Programa de Apoyo al Financiamiento, y no recuerdo cómo se llamaba. El asunto es que ahí estaba este recurso. ¿Por qué la prima del seguro agrícola es tan alta ahora? Bueno, pues porque ya no hay este programa. ¿Por qué la tasa de interés es tan alta? Pues porque ya no tienes banca de desarrollo. ¿Por qué el precio está tan bajo y los productores están desesperados? Porque no tienes ni agricultura por contrato, ni precio de garantía. O sea, todo está ahorita, Marcos, en esta tormenta que la estamos viendo allá a los rayos, a lo lejos, pero ya nos empieza a llegar la primera lluvia, los primeros
rayos nos empiezan a llegar. Tenía rato que no hacía ese análisis yo. Vía frijol y fría garbanzo, pero la tormenta en un mes, 2 meses se desata y nos hundimos todos. Y ahí va la economía del Estado, ahí van los productores, ahí vamos los consumidores, todos vamos ahí. El problema se llama dinero y la solución se llama dinero, ¿ah? El problema se llama, Marcos, voluntad política. Dinero hay, pero el problema se llama voluntad política. Entender la importancia, Marcos, de que tienes diferentes tipos de agricultores a nivel nacional. No puedes comparar a Sinaloa con Chiapas. No puedes comparar a Sinaloa con Jalisco, ni a Jalisco con Tamaulipas, ni a Tamaulipas con Chihuahua. Todos los estados tienen vocaciones diferentes. Traje a la medida, le decían hace años. Deberías de hacer trajes a la medida donde no descobijes a los productores de autoconsumo que producen para comer o para vender. Levantas 1 a 2 toneladas y venden su maicito a sus comunidades. Pero Sinaloa no levanta 1 tonelada ni 2, levanta 12, 14 toneladas. Esos estados productores tienes que apoyar la agricultura comercial y dejar de pensar, Marcos, que se le quite ese chip a los funcionarios, sobre todo del centro del país, que Sinaloa es rico, que los productores de Sinaloa son ricos, que un productor de 15 hectáreas es rico. Eso es una aberración completamente. Un productor de 10, 15, 20, 50 hectáreas, 100 hectáreas, es un empresario que le está apostando a la producción de alimentos, que le está apostando a la reactivación del campo. Apóyalos. Entonces, tú como gobierno debería ser una premisa apoyar al campo, a tus productores. Pero la visión del gobierno y de los funcionarios federales del centro del país es: los del norte son ricos, los del centro son pobres, nunca han estado apoyados, la cobija la jalas para acá y descobijas a los demás. Pero con la experiencia del año pasado, apoyar la base social, devastando la base productiva, no es la mejor opción. No funcionó y aquí no funciona. En números, ahí está, Marcos. El maíz se cayó. Y no solamente por tema de sequía. Se cayó por los temas de precios del año pasado. ¿Cuántos productores te decían a ti o me decían a mí: oye, ni entregando toda la cosecha alcanzo a pagar la deuda, el avío? Imagínate a todos esos productores que todos los días en los grupos, en muchos de los casos, ves viendo que están vendiendo el tractor, que están vendiendo la camioneta. Es una lástima que esos productores, esos activos que les llevó años generarlos, en una cosecha lo pierdas. Y por una mala decisión de política pública. ¿No viste por ahí que un productor acá en la Angostura vendió 3 hectáreas para saldar la deuda? Es lamentable, fuera, pues. Es totalmente lamentable ver cómo se están descapitalizando los productores por una mala decisión de política pública, Marcos. Y por temas tan centrales y tan torales como, oye, el esquema de agricultura, de comercialización de Segalmex del año pasado, hay que decirlo, fue un total desastre. Dejar ahorita esas declaraciones de vamos a esperar a la cosecha es un desastre, Marcos. Es la antesala del desastre. Y alguien tiene que decirlo, Marcos. Muy bien, buen cierre. Samuel, pregunto, ¿qué futuro se espera para el tipo de cambio? Porque invariablemente un tipo de cambio de 17 pesos pues está afectando también. Ahí se va a mover en esa banda. Vamos a llegar a diciembre con un tipo de cambio, en el mejor de los casos, 7.2, 7.5. Pero los 17 los vamos a tener como promedio a lo largo del año. Esto es resultado de la política monetaria del país. Esto es un resultado, no del gobierno, mira ahí. Sí, se supone que es independiente. El Banco de México es el encargado de la política pública monetaria del gobierno del país. Y lo que ha hecho que se fortalezca tanto el tipo de cambio han sido principalmente que las tasas de interés, cuando las tuvimos hace 2 años en 4 o 5 puntos, ahora la tasa de interés de referencia o tasa objetivo que le lleva el Banco de México es en 11.25. Es competitiva, pues. ¿Qué es lo que hace eso? Bueno, pues en el panorama internacional, los países que ofrecen mejores tasas, los capitales fluyen, sí, caen dólares y se fortalece tu moneda. Eso sumado a que las remesas, por ejemplo, se han incrementado en los últimos 5 años, se han incrementado alrededor del 40%, las remesas, las exportaciones se han incrementado, o sea, estamos captando más dólares y eso fortalece nuestra economía, fortalece el peso, pero no tiene absolutamente nada que ver el gobierno federal. Bueno, es un tema de política monetaria del Banco de México. Ahí me aprendí algo, ¿no? Porque en algún momento yo decía que de alguna forma incidía la política del gobierno federal, porque lo escuché con un economista que
sí incidía, pero ya ves cómo les gusta también colgarse estas medallas. Es una medallita que todo el mundo la quiere agarrar. Pues. Exacto, y a lo mejor ese comentario del economista era una rolita para el gobierno federal. Claro. No lo sé. Sin embargo, para quien lo platiqué, si escucha esto, usted sabe quién es Inge, pues me equivoqué, ¿verdad? Pero también tengo derecho a equivocarme. Entonces, Samuel, no sé si tengas algo más que decir y de no ser así, pues cerramos este episodio. Pues como siempre, un gusto agradecerte por la invitación, por agradecerte este espacio, venir a platicar con los productores y decirles que lo más importante en estos momentos ante la situación que se está viviendo al campo, lo que se avisora y la falta de políticas públicas, la base más importante es la información. Manténganse informados con este canal de comunicación que es la revista Comentarios. Manténganse informados con lo que estamos ahí continuamente produciendo para ustedes, porque en la medida que ustedes estén más informados van a tomar siempre mejores decisiones. Estoy para servirles. 6671-981289. Para quien quiera más información, ya sea de la revista Comentarios, de Semillero Agropodcast, de nuestros servicios o información en general de cualquier otro detalle, porque mucha gente me habla para preguntarme contactos tuyos, de los invitados de Semillero, de nuestros paquetes publicitarios. 6674-291919. Nuestras redes sociales, pues ya la saben, Comentarios-sin prácticamente en todos lados. Y esto es Comentarios, expresión del campo mexicano. Gracias a Semillero Agropodcast por prestarnos el espacio en Spotify y en todas las redes sociales, porque la plataforma, bueno, es un conjunto, Semillero y Revista Comentarios. Ahí estamos, Marco Díaz, Samuel Sarmiento, muchas gracias. Cuídense mucho.